Pues el título es mi debut, ¿sí? Como predicador y como el título de esta enseñanza. Entonces, quiero que veamos estas imágenes. Bueno, ya todos saben quién es, ¿no? James. ¿Quién se acuerda del debut de James en la selección Colombia de mayores? ¿Alguien? No, pero ¿cuál fue el partido en que él debutó? Colombia-Bolivia. Colombia-Bolivia, no. El... Co- sí. Bueno, exacto. Fue en un partido de eliminatorias al Mundial 2014 en La Paz, en Bolivia, donde es muy difícil ganar por la altura. James fue titular, ese fue su debut en la selección Colombia de mayores y no solamente fue figura, hizo pase gol y demás, sino que se notó las ganas que quería jugar en la selección Colombia en la número uno. Eh, como digo, salió figura, sudó la camiseta, se le vieron las ganas de demostrar todo su talento. Y es tan así que desde entonces, desde ese partido, fue un titular indiscutido ya en la selección Colombia. Posteriormente, pues llegó su momento cumbre en el Mundial de 2014 en Brasil, donde fue figura, donde fue goleador del Mundial, y a donde llegó, pues al Real Madrid, a uno de los mejores equipos del mundo. Y bueno, más allá, pues no quiero entrar en detalle de sus decisiones, si fueron buenas o malas, pero ese debut, ¿hasta dónde lo llevó? Pasemos con la siguiente imagen, por favor. Bueno, este es otro ejemplo que seguramente también todos conocen, Shakira, que sé que aquí hay grandes fans de Shakira que no les importa lavarse, mojarse toda una noche por escucharla, ¿sí? Bueno, Shakira, pues desde muy joven hizo su debut como artista, siempre mostrando su talento, siempre desde muy joven, desde muy temprana edad, siempre fue figura en Colombia, Latinoamérica y a nivel mundial. Pero ella tuvo un momento cumbre en los eventos deportivos que fue en el Mundial del 2006 en Alemania, en donde ella hizo el show de clausura y fue con una canción que todavía es un hit, que es Hips Don't Lie, en donde esa canción, ese show que hizo, ese debut que hizo en el Mundial 2006, hizo que al siguiente mundial del 2010 en Sudáfrica fuera la que hiciera la canción oficial del Waka Waka. Entonces también fue ese lanzamiento para que estuviera en los grandes eventos deportivos la canción del 2010, después hizo una canción para el 2014 y tan así que la llevó a un show del Super Bowl hace como 4 años aproximadamente, en donde pues fue una gran estrella junto a Jennifer López y es un show que todavía se habla por la coreografía, por todo el espectáculo que hizo. Entonces también ese debut que hizo frente a los espectáculos y momentos en el deporte la llevó al Super Bowl, en donde pues sabemos que es un evento masivo, que es el número uno en Estados Unidos y uno de los más vistos a nivel mundial. Pasemos con el siguiente ejemplo. ¿Sí reconocen a este señor? Sí, el pastor Dante Gebel, que yo no sabía. Yo pensé bueno, él es pastor desde hace rato, él fue cristiano desde niño, pues cuentan su historia, pero él hizo su debut a los medios masivos, a los medios de telecomunicación masiva en Argentina, en un canal de la televisión argentina, pero en un programa que no tenía nada que ver con religión, no era cristiano ni nada, sino era un programa de entrevistas, de espectáculos, de show, pero tanto fue su gracia que tuvo, su don para mostrarse ante grandes multitudes que lo llevó y ahora todos sabemos dónde está, que tiene una iglesia en Los Ángeles, una iglesia muy grande, y que no solamente abarca localmente esa área, sino que él llega a todo el mundo a través de sus prédicas por YouTube, por Spotify. Es un pastor que es muy conocido, sus prédicas son muy conocidas, es muy famoso, hace giras mundiales. Entonces, ese talento también que él tuvo en ese programa de televisión Cero Cristiano, lo llevó siempre pues con sus convicciones de seguidor de Jesús a donde está. Todo esto son ejemplos de debut de gente talentosa, de gente del espectáculo, de deportistas, que todos sabemos su historia. Y así puedo citar a muchos ejemplos, no solamente
eh, famosos, sino líderes de opinión, escritores, artistas. De todas las ramas podemos sacar ejemplos de grandes debut y de saber de dónde salieron y a dónde llegaron. Bien, no quiero entrar en detalle de lo que pasó después de cada debut de estos ejemplos, sino que quiero centrarme es en la preparación que tuvieron que tener ellos para esos momentos de generar impacto. Quiero centrarme en de dónde salieron, qué tuvieron que hacer para llegar a esos grandes momentos. Y para eso quiero que ya entremos en materia y leamos la palabra, que el mayor ejemplo que yo escuché en el Antiguo Testamento de una preparación con tiempo, con disciplina, fue la de Daniel. Entonces quiero que leamos Daniel. Vamos a leer Daniel del 1 al 21 dividido en 3 tramos. Entonces primero vamos a leer Daniel 1 del 1 al 7. Bien, entonces me queda más fácil. Dice: durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y lo sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey le ordenó a Aspenaz, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles, que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida, del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Beltasar, a Ananías lo llamó Sadrac, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abed-Nego. Bien, de estos 7 versículos, de estos 7 primeros versículos, ¿qué está pasando? Después de que Judá fuera conquistada por el reino de Babilonia, fueron llevados cautivos Daniel y sus compatriotas a una tierra lejana, una tierra extranjera, una tierra en donde la cultura, las creencias, las costumbres eran totalmente diferentes de donde él venía, de Judá. Era un reino totalmente diferente de donde él venía. Nabucodonosor quería gente más útil, más talentosa, la gente, o sea, lo mejor de lo mejor de Judá quería llevárselo a Babilonia. ¿Por qué? Porque quería que esas personas con tan buenos dones, con tan buenos talentos, se volvieran babilonios. Querían que tuvieran una identidad de Babilonia. O sea, quería quitarles la identidad de que fueran judíos y que fueran y se convirtieran en babilónicos. Por eso les cambió el nombre y querían que se adentraran a esa cultura nueva. De estos 7 versículos podemos sacar una característica que es la que encontramos en el versículo 4. Quiero que leamos de nuevo el versículo 4. Que dice: selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo.
Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, de que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. ¿Qué característica encontramos acá en estos primeros 7 versículos? Que el rey Nabucodonosor quería gente que tuviera sabiduría. La sabiduría es un don, es una virtud de Dios que se obtiene a través de la búsqueda y de la obediencia a Dios. No es con algo que yo nazco, no es con algo que yo nazco, sino es un don que se da a través de esa obediencia y esa búsqueda a Dios. Entonces, lo principal que quería el rey Nabucodonosor quería gente sabia, quería gente que tomara buenas decisiones, que supiera tomar el buen camino y no el mal camino. Quería gente que supiera qué les conviene y qué no. Esta sabiduría se refleja, cuando uno obtiene la sabiduría de Dios, se refleja en la conducta, en las buenas decisiones que uno toma, en el orden, en el control, en lo que uno es persistente, en esa disciplina que uno obtiene para ser disciplinado, para ser un hombre sabio. Lo principal de la sabiduría es que la mente de Dios se refleje en nosotros. Eso es lo principal que queremos. La primera característica, ¿cuál es? Sabiduría. Sabiduría. Listo. Ahora sigamos. Daniel 1, del 8 al 16. Dice: sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Pero le respondió: tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidar a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y le dijo: por favor, pruébanos durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplirse los 10 días, compara nuestro aspecto con el de otros jóvenes que comen de la comida del rey. Luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia de Daniel y los puso a prueba por 10 días. Al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos que los jóvenes alimentados con la comida asignada por el rey. Así que, desde entonces, el asistente les dio de comer solo vegetales en lugar de los alimentos y el vino que servían a los demás. Bien. De este segundo texto, desde este segunda parte que estamos leyendo, ¿qué está pasando? Bien, pudo ser que Daniel y sus amigos no querían contaminarse de la comida porque en su ley judía estaba prohibida ese tipo de alimentos, como el cerdo. O también porque esos alimentos y vino que servían en el comedor del rey eran consagrados a otros dioses en los cuales Daniel sabía que eso no honraba a su Dios. Por eso él no quería contaminarse con la comida del rey. Daniel y sus amigos estaban decididos a mantenerse fieles y leales a Dios. Querían ser obedientes a una ley que se les había sido dada por Moisés, y por eso no querían entrar en el juego de participar de esos alimentos consagrados a otros dioses. Ellos querían hacer lo correcto a su Dios y no ceder ante las presiones de su entorno.
¿Eso qué hace? Que uno establece límites y crea un plan de acción. Y esto que estoy hablando nos llama a la segunda característica, que es la integridad. La integridad, ¿qué significa? Que uno es una sola pieza. Uno es aquí el mismo, en el trabajo el mismo, en la casa el mismo, en donde se esté desarrollando el mismo. Habla de integridad. Una persona íntegra sabe lo que le conviene y lo que no le conviene. La integridad habla de lo que soy, de lo que pienso, de lo que hablo. Una persona íntegra establece límites, sabe hasta dónde llegar, pero asimismo se propone metas. Eso es una persona íntegra. Daniel estableció límites. ¿Qué límite? No contaminarse con la comida del rey. Ese fue su límite. ¿Y cuál fue su meta? Estar saludable a los 10 días para que vieran que estaba mejor nutrido, mejor alimentado que los demás. Eso es lo que nos hace llevar, eso es lo que nos hace la integridad. Pasemos al último texto, Daniel 1, 17, 21, en donde vamos a encontrar la tercera característica. Entonces recapitulemos. ¿Cuál es la primera característica? Sabiduría. ¿Y la segunda? Integridad. Bien. Bueno, leamos Daniel 1, 17 al 21. A estos jóvenes Dios le dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Cada vez que el rey les consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Daniel permaneció en el servicio real hasta el primer año del rey Ciro. Entonces, Daniel y sus amigos aprendieron todo lo de la cultura babilonia. Aprendieron nuevas asignaturas, nuevos conocimientos, fueron hombres más cultos. Pero mientras aprendían nuevos temas en su vida, siempre le fueron leales a Dios. Nunca perdieron ese poco de mantenerse obedientes, leales y en buscar a Dios. Y por eso, por esa búsqueda de Dios, Dios les dio la capacidad de sobresalir. Si nosotros buscamos a Dios, Dios nos da esa capacidad de sobresalir, Dios nos da capacidades para enfrentar nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevas adversidades. Dios nos da esa capacidad en nuestra búsqueda con el Señor. Quiero que leamos el versículo 20 de nuevo, que dice: cada vez que el rey le consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Entonces, ¿cuál es la tercera característica que encontramos acá? La capacidad. Dios nos da capacidad cuando lo buscamos, cuando le somos leales, cuando le somos obedientes a su palabra. Eso es lo que Dios nos da, capacidad. Una persona capacitada es aquella que tiene cierta formación, cierta habilidad, cierta experiencia para sobresalir y para enfrentar cualquier adversidad, cualquier reto. Cuando nosotros buscamos a Dios, Él se va revelando en nuestras vidas y Él nos va mostrando esas capacidades. Él nos va diciendo, somos capaces de enfrentar nuevas cosas. Eso es lo que nos hace la búsqueda de Dios. Mi vida va a brillar porque sé que yo busco a Dios y Él me hace capaz. Y esas tres características que vemos
sabiduría, integridad y capacidad son consecuencia de buscar a Dios. Acá es donde quiero hacer la relación de los ejemplos que vimos de los debut de James, de Shakira, del pastor Dante Gebel, con el debut de Daniel y sus amigos. Ellos no querían debutar para mostrarse ante el rey Nabucodonosor. Él no quería decir, mira, acá yo soy más sabio que todos sus compatriotas, sus consejeros, sus brujos, sus magos. Él no quería mostrarse ante el rey Nabucodonosor. Él quería mostrarse era ante Dios. Quería mostrarse era que gracias a Dios él pudo sobresalir en ese pueblo y ser más sabio, 10 veces más sabio que los demás, que el pueblo babilónico. Entonces, viendo estas tres características, sabiduría, integridad y capacidad, esta es la preparación que yo quiero de la que hablemos. De que así como Daniel le fue fiel, le fue leal a Dios, a su Señor, Dios le fue mostrando a lo largo de 3 años, que fue el tiempo que estuvo como pues en entrenamiento Daniel y sus amigos, esa preparación. Daniel fue disciplinado. Él fue disciplinado en buscar a Dios, en ser obediente a Dios. Él no tenía un templo a su lado donde podía ir a buscar a Dios. Él le tocaba buscar a Dios en su lugar, en su hogar, en donde él hacía sus actividades, él y sus amigos. Que a pesar de su entorno, de las costumbres babilónicas, de vivir en otro pueblo, de vivir en otra región, cero que ver con de donde él venía, eso no fue excusa para buscar a Dios, para mantenerse leal al Señor. Y que asimismo, durante esos 3 años, él aprovechó el tiempo para capacitarse, para instruirse, para aprender nuevas cosas, para ser un hombre más culto. Y esas 3 características que hablo es mi invitación para que en nuestra búsqueda con Dios las tengamos. Nosotros estamos debutando y a lo largo de nuestra vida hemos debutado cuando entramos al colegio, cuando entramos a la universidad, cuando entramos a trabajar, cuando hacemos un emprendimiento, cuando somos padres, cuando nos casamos, que espero se hayan lucido aquí los que son casados. Debutamos cada momento, ese debut es diario, es a lo largo de nuestra vida. Y ese debut, quizás ese debut no ha sido el esperado, no ha sido el soñado, no ha sido nuestra mejor actuación, no ha sido nuestro momento cumbre, como lo tuvieron esos ejemplos que di. Y ese debut del que yo quiero hablar es el debut de ser cristianos. Ese debut que yo quiero que tengamos es que lo que vivimos en nuestro interior se vea reflejado en nuestro exterior. Ese es el debut que debemos tener nosotros y al que estamos llamados. ¿Quién se pregunta conmigo cuándo será mi gran debut? ¿Cuándo verá la gente que yo soy un hijo de Dios, que Dios vive en mí, que yo reflejo a Jesús en mi vida? Yo creo que muchos nos preguntamos eso y probablemente ese debut no ha sido el mejor o en algunos casos sí, hemos mostrado a Jesús en nuestras vidas. La buena noticia es, pasa es estas 2 promesas que nos hace la palabra. Una se encuentra en Lamentaciones 3, 23, 24 que dice: grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. Y esta de la que habla Pablo, esto significa que todo el que pertenece a Cristo
se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Esas son las buenas noticias, que nuestro debut pudo ser ayer, pero nuestro debut es diario, es diario. Yo les cuento pues un testimonio mío. Yo era una persona, yo conocí al Señor ya adulto, ya casado. Yo tuve una vida cero espiritual, cero religiosa. Digamos, mis prioridades estaban en los placeres del mundo. Eh, pues era una persona, bueno, aún soy joven, pero era una persona más joven. eh, y mis placeres estaban pues en lo que vendía al mundo, ¿sí? En un buen puesto, en tener una buena remuneración, en fiestas, eh, pues en el trago, en otras cosas, en otras cosas, en otras cosas. Y cuando yo conocí al Señor fue por, pues yo digo, y este es mi testimonio, es, yo cuando estaba de noviado con Nati, quedamos embarazados de Sofi, y cuando Sofi tenía unos meses ya de vida, bueno, nos casamos, cuando Sofi ya tenía unos meses de vida, hicimos un curso de matrimonios. Yo no era cristiano, no iba a misa, o sea, entre comillas era católico, pero pues no iba a misa ni nada. Hicimos el curso de matrimonios y durante ese curso fue que empecé a conocer al Señor. Fue donde realmente tuve una relación íntima con Dios y conocí a Dios por medio de Jesús, ¿sí? Y tuve mi momento de quebranto, mi momento en el que pude aceptar y reconocer al Señor como mi Dios, como mi Salvador. Y tuve un antes y un después. Tuve un antes y un después. Yo ahorita veía las canciones que estaban cantando y pues literal me pasó esto, como la canción decía, pusiste en orden todo el caos, me adoptaste como tu hijo, el rey de gloria, el rey de majestad. Dios puso en orden mi vida, puso en orden mi matrimonio. Probablemente yo no hubiera durado con Nati si yo hubiera seguido en el mundo, no estaría con ella, no tendría pues después a Gabriela y a Manuela. Pero fue por la gracia de Dios que pude tener una relación con Nati, un bonito matrimonio, una bonita familia, un bonito hogar, en donde lo disfruto, y todo esto es gracias a Dios. También no solamente Dios puso en orden mi vida familiar, mi hogar, sino puso en orden mi vida. Yo en ese momento tenía otra empresa en donde pues no me fue bien, me fue mal. Fueron 5 años de lucha y lucha, pero cero resultados. Después puso en orden mi vida laboral, en donde pues formé una empresa con Nati que se llama Bajo la Sombra, y en donde a lo largo de 8 años que ya llevo la empresa, Dios me ha mostrado su fidelidad, me ha dado gracia con clientes, con grandes personas que he conocido, y, y es donde veo que Dios trae orden a mi vida. Puso orden a mi vida familiar, puso orden a mi vida matrimonial, me puso ese deseo de ser padre, porque yo nunca me veía padre de 3 hijos, ¿sí? Ni de uno, pues, de 3 hijos, sí. Pero bueno, me regaló 3 hijos que los amo, que los adoro. Y me puso ese chip de ser papá y bueno, lo disfruto también, me lleno de paciencia, ¿sí? Pero lo disfruto y con mi esposo también, con mi esposa, perdón, con mi esposa, con mi esposa también lo disfruto. Entonces ahí hablo de que esa búsqueda de Dios, ese encuentro con Dios y esa sed por querer buscarlo, querer buscarlo, me va trayendo orden a mi vida. Yo no digo mi vida es perfecta, porque con Nati hay momentos en que ella dice toca hablar o salgo corriendo, ¿sí? Entonces hay momentos que toca hacer las dos. Eh, También obviamente con los niños sí, hay días buenos, hay días malos, hay pues estrés normal. Y lo mismo con el trabajo, o sea,
Hay buenos proyectos, buenos negocios, y en otros no son buenos negocios, son buenos aprendizajes, experiencias, pero son situaciones del día a día, ¿sí? Cada día trae su propio afán, pero teniendo y buscando a Dios sé que es diferente. Sé que Dios me da esa sabiduría para, para tomar buenas decisiones. Sé que Dios, y lo busco, ser una persona íntegra, que lo que soy con mi esposa, que lo que soy con mis hijos, lo sea en mi trabajo, lo sea con las personas de mi entorno, con los contratistas con que trabajo, con los clientes con que trabajo, que sea una persona íntegra, que lo que piensa sea lo que diga y sea lo que y, y sea lo que haga, y sea lo que haga, y sea lo que haga. Listo. Y, y la tercera, capacidad. En esa búsqueda de Dios, Dios me ha hecho capaz de hacer nuevas cosas. Yo empecé la empresa con un portafolio pequeño y me ha llevado a hacer grandes proyectos. Yo hago, bueno, la empresa no es para hacer publicidad, pero sí, sí, aprovechando el momento. Bueno, una empresa que tenemos, nos dedicamos en todo el tipo de cubrimientos, todos los parasoles. Yo en principio me dediqué a eso, pero me ha hecho llegar a nuevos proyectos, nuevas cosas que yo nunca pensé hacer. Y todo eso ha sido que Dios me ha hecho capaz, de que me ha hecho sentirme con la inteligencia necesaria de llevar proyectos a cabo así, y a nivel local y nacional. Entonces, esa búsqueda de Dios como testimonio me ha mostrado. Ahí es donde yo digo, nuevas son sus misericordias cada mañana, y nosotros somos personas nuevas en Cristo. Yo en ese momento pedí cambio, que dejara el viejo yo, mi vieja naturaleza, y entrara el nuevo J, ¿sí? Ahí yo pedí cambio. Entonces, mi invitación es esa. Ese cambio no es una sola vez en la vida. Ese cambio es diario. Ese debut es diario. Entonces, yo probablemente hoy debuté mal, pero mañana hay una nueva mañana. Mañana es un nuevo día y voy a entrar. Pido cambio. Sale el viejo J, entra el nuevo J con Cristo. Uno nace de nuevo solo con Cristo. Quiero que tengamos esto. Todos todos los días podemos debutar frente a los ojos más importantes. La presencia poderosa de Dios. ¿Qué pensará Él de mí cuando enfrento un nuevo reto? ¿Qué pensará Él de mí cuando enfrento un nuevo reto? ¿Lo haré feliz con cada decisión que tomo día tras día? Quedémonos con eso. ¿Qué pensará Él de mí cuando enfrento un nuevo reto? Y si lo estaré haciendo feliz con lo que estoy diciendo y actuando y pensando. Como conclusión, para aplicar para tener estas tres características en nuestra vida, lo primero es buscar a Dios. Busquemos el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Eso es lo principal. Así como Daniel y sus amigos hicieron. Ellos no buscaron en, 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 en ser las estrellas de Babilonia y ya, porque la historia lo demuestra, que más adelante los amigos fueron llevados al horno de fuego por, por no honrar al Dios de Babilonia, ¿sí? Entonces ellos no querían su fama en Babilonia, ellos querían era honrar a Dios. Ellos querían ser leales y fieles a Dios. Entonces, seamos disciplinados en buscar a Dios. Cuando uno es disciplinado, uno crea hábitos, uno crea rutinas. Y esa disciplina crea excelencia. Y esa excelencia obtiene resultados favorables. ¿Sí? Es una ley universal. Nosotros buscamos a Dios, nos enfocamos en ser disciplinados, vamos a tener resultados favorables. Y aplica para nuestra vida espiritual y para nuestra vida laboral, para nuestra vida familiar,
para donde nos desarrollemos. Busquemos esa excelencia, busquemos y seamos intencionales en tener intimidad con Dios, en ser íntegros a pesar de las circunstancias, a pesar de donde nos desarrollemos y nosotros nos, 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 nos desarrollamos en un ámbito, digamos, del mundo, cero cristiano, ¿sí? No pasa nada. Daniel estuvo ahí con los babilonios y no se contaminó. Él que fue luz, él fue luz para esa cultura. Entonces seamos personas íntegras y busquemos edificarnos y busquemos cosas que nos edifiquen, o sea, alimentemos de cosas que nos edifiquen, no que nos contaminen. Busquemos la palabra, hay cursos en la iglesia que nos ayudan bastante a conocer la palabra cada vez más, bueno, devocionales, un montón de herramientas que hoy en día en donde nos podemos edificar. Bien, mostremos el amor de Dios y lo que Él ha hecho en nosotros. Y que nuestro debut nos destaquemos, brillemos y seamos luz.